Bien, amigos, el título del mensaje de hoy es Visión Concéntrica y está basada en una porción de Mateo que nos va a leer a María. Bendiciones de Dios para todos ustedes. Vamos a leer Mateo, capítulo 6, versículos de 23 al 24. Y nos dice, hágase la luz. La lámpara del cuerpo. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo está en tinieblas. Así que si tu luz que hay en ti es tiniebla, cuando no está, serán las mismas tinieblas. ¿Me van a disculpar por este nombre, Roberto? Claro, sí, ¿Este no es? Sí. Así que si tu luz, si la luz que hay en ti es tiniebla, ¿cuánto no serán más las mismas tinieblas? Y se hizo la luz. ¿Es la cita, Roberto? Es la Mateo 6, 23 y 24. Okay. Siempre he estado diciendo, como les decía en el servicio pasado, en Mateo 5, 6, 7 está una lección de vida para cada uno de nosotros. Y en este caso estamos hablando de visión concéntrica. Fíjense, la palabra concéntrico significa que tiene un mismo centro, concéntrico. ¿Okay? Y, por ejemplo, cuando nosotros estábamos en la escuela, que cogíamos una clase de geometría, por decir algo, ¿verdad? Teníamos un triángulo, si poníamos el triángulo dentro de un círculo, lo poníamos dentro de un cuadrado, todos teníamos un punto central, era el centro de esas tres figuras. Quiere decir que esas tres figuras tenían un mismo centro. Ahora bien, nosotros somos seres tríplices, porque tenemos tres fases, ¿verdad que sí? Nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Tres fases. Y esas tres fases tienen un mismo centro. Las tres tienen un mismo centro. Y así como habla muchas veces Pablo refiriéndose a ciertas cosas, yo digo que así como hay un cuerpo, y como él dijo, como un cuerpo, así como hay un cuerpo animal, hay un cuerpo espiritual. Son palabras de Pablo. También entonces hay percepción material y percepción espiritual. La percepción material, ustedes saben, sin profundizar y hacer un metafísico, se conforma a las apariencias, a lo que aparece en el medio ambiente, a lo que el ojo físico ve, que realmente es lo que nosotros captamos a través del sentido de la visión, de la vista, por decirlo mejor. Y esa realidad que nosotros vemos de día a día va cambiando. Lo que fue ayer ya no es, y mañana viene otra cosa distinta. Y la perfección espiritual, en cambio, es ver más allá de lo que aparenta ocurrir allá afuera. Y profundiza y se conforma a la verdad. Distinto, ¿verdad? La realidad que nosotros vivimos todos los días, sabemos que la verdad que es inmutable, incambiable, eterna. Entonces, por consiguiente, ¿qué nos trae eso? Que hay dos maneras de ver las cosas o dos maneras de ver la vida.
la ves quizás desde un aspecto material, o la puedes ver quizás desde una perspectiva espiritual. Y Jesús sabía todo eso. Jesús sabía todo eso. Porque nos dice, como nos leyó Ana María hace un minuto, que la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. En su defecto, si no lo es, estará lleno ¿de qué? De tinieblas. Hay dos maneras. Pero no se quedó ahí. No se quedó ahí. Esa sabiduría del Padre que tenía Jesús nos dijo algo más. Nos dice, ustedes saben esto también, no juzguéis según juzgar correcto juicio. Ustedes saben. Y esto es una lección básica de vida. No juzguéis según las apariencias. No mires lo que está aparentando ser. Mira más allá de eso. Por ejemplo, ocurre un evento y vemos un desastre ahí. Nos envolvemos en el desastre que ocurrió ahí. Pero no se nos ocurre pensar que detrás de eso hay un bien, como decimos siempre, que está desenvolviéndose. Pero para tener esa visión espiritual, esa visión concéntrica, tenemos que ver más allá de las apariencias. ¿Okay? Y yo les voy a dar un ejemplo próximamente, un ejemplo que está en las Escrituras de cómo el Maestro Jesús utilizó visión concéntrica. Fíjense, Jesús estaba en la cruz, pasaje en la cruz, y miró a ese pueblo que estaba alrededor de él, y dijo las siguientes palabras. Dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ese pueblo que estaba allí, viéndolo crucificado, una semana antes estaba dando la bienvenida como si fuera un rey, cantando así mismo, en donde los sana, con unas palmeras, con todos los atributos de un magnificent, como decimos en inglés, llegando a Jerusalén. Y días después estaban pidiendo su ejecución. ¿Sí? ¿No es así o no es así? Así mismo fue. Entonces, pidiéndole a las autoridades romanas que lo crucificaran. Cuando Jesús fue arrestado, los mismos discípulos que tanto lo amaban, oigan bien, los mismos discípulos que tanto lo amaban, lo dejaron solo y se escondieron. Y si nosotros analizamos qué significa esto, a todas luces aparenta ser una traición. Una traición. Pero Jesús no lo vio así, porque utilizó esa visión concéntrica desde su centro. Y en cambio dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él no lo vio como una traición en cuanto se refiere al pueblo judío, ¿ok? Sino que lo vio como un acto de ignorancia acerca de la verdad. Lo vio como a veces tú y yo miramos a unos niños jugando o haciendo cualquier cosa, cometiendo errores básicos, fundamentales. Lo miró así, errores de juicio quizás, o de cualquier otro tipo. En cuanto al comportamiento de sus discípulos, de los discípulos que él tenía, en cuanto a ese comportamiento, él tampoco pareció estar ofendido. No pareció estar ofendido de ninguna manera. Tal vez pienso que tuvo compasión porque lo que vio en cada uno de ellos fue miedo, no traición.
Aparenta ser una traición, pero lo que está detrás de la traición es miedo. Miedo. Y él comprendió, y tú y yo ahora, a la luz de la verdad, podemos comprender que este tipo de comportamiento que nosotros muchas veces nos encontramos en nuestra vida cotidiana cuando nos relacionamos con otras personas, son producto del desconocimiento y de la ignorancia, de la inseguridad y del miedo. De momento estamos con una persona que creemos que podemos confiar 100% porque nunca nos ha fallado y de momento nos da una traición. Nosotros preguntamos, ¿pero qué pasó aquí? Hubo miedo ahí. Hubo miedo. Y muchas veces nosotros hemos sido víctimas del miedo, ustedes lo saben, y hemos hecho cosas que después nos arrepentimos y decimos que yo hice eso. Y nos sentimos mal por nosotros mismos. ¿Cómo es posible que me haya hecho una cosa así? Tratamos de excusarnos. Excúsame por la situación, mira que no estaban mis cabales, etcétera, etcétera, etcétera. Eso ha ocurrido. Y eso fue lo que ocurrió. Pero Jesús no fue rápido a la crítica. Ni se ofendió. Sencillamente los perdonó. Una gran lección de vida para ti y para mí. Ver las cosas como son y no como parecen ser. Y claro, y como nuestro centro es esencialmente de naturaleza espiritual, entonces volvemos nuevamente, esa visión concéntrica es visión espiritual. Ahora bien, hablemos un poquito de esa visión espiritual, un poquito más. La palabra reveladora nos da a nosotros una definición. El diccionario metafísico de Charles Fillmore dice, la visión espiritual es ver a Dios como base de todo, la fuente de todo y la sustancia de todo. Es ver el bien, la verdad y la belleza en todas partes. De esta manera, el ojo es bueno y la visión se perfecciona. La visión se perfecciona. No hay astigmatismo, no hay miopía. La visión se perfecciona. Por eso, vuelvo y les repito, Jesús dijo, la lámpara del cuerpo es el ojo. Y si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Entonces estará lleno de tinieblas. Y desde esta perspectiva, tú y yo tenemos que ver las cosas, la vida que vivimos. Es ver lo bueno en cada experiencia de vida. Eso requiere entrenamiento. Eso requiere práctica. Hay que practicarlo. No ocurre de manera instantánea. No va a ocurrir mañana porque yo ya he dado el servicio de hoy y he hablado de visión concéntrica. Automáticamente ustedes van a ver todo espiritualmente. Nos requiere hacer un esfuerzo consciente para ver las cosas más allá de lo que aparentan ser. Ver las cosas como realmente son. Y la vida siempre nos da a nosotros opciones. Nosotros podemos ver o la mitad de la copa vacía o la podemos ver mitad llena. Ustedes saben eso, ¿verdad que sí? Algunos la ven la mitad vacía, otros la ven la mitad llena. O podemos ver abundancia o podemos ver escasez. O podemos ver luz o tinieblas. O podemos ver, no sé, desesperación o esperanza. O tal vez enfermedad o perfección. Tú y yo tenemos la opción de verlo así. ¿Cómo lo estamos viendo? Y las escrituras, cuando nosotros leemos las escrituras, también existen cantidades de relatos históricos de cómo Dios, nuestro Padre, Madre Dios,
se conecta con nosotros. Y en gran medida, muchas de esos han sido sueños, han sido visiones que han tenido los grandes profetas. Y es una manera adecuada de nosotros establecer una relación con Dios. Por ejemplo, Charles Fillmore, cofundador del movimiento directivo, nos dice que él empezó a establecer una relación con Dios a través de los sueños. Dios le empezó a hablar a él a través de los sueños. Eso está escrito en uno de los libros de él. Y sin embargo, fíjense que todas esas visiones que nosotros podemos tener vienen a nosotros a través de lo que nosotros llamamos el tercer ojo, que está localizado entre aquí, donde estoy señalando. Ahí está localizado el tercer ojo. Y obviamente el apóstol que representa la imaginación es Bartolomé. Está escrito en uno de los libros de Charles Fillmore cuando habla de los 12 poderes del hombre. Y dice Charles, por medio de esta facultad del poder de la imaginación, lo informe, lo que no tiene forma, adquiere forma de vida. Por ejemplo, usted tiene un gran sueño, una gran aspiración en su vida. Usted quiere realizar algo que su corazón le ha llamado por tantos años. Usted empieza a idear ese sueño y empieza a darle forma a través de la imaginación. Ahí te va moldeando ese sueño. Y así que trabajamos todos nosotros. Los grandes hombres, inclusive en la industria, en el comercio, mira, el mismo Walt Disney, que ustedes tanto escuchan hablar con sus películas, él se visualizó muchos años antes exitoso y próspero. Todas esas caricaturas que él desarrolló, que él creó, las vio antes en su imaginación. Fue uno de los primeros que cogió los dibujos animados y le añadió respiración y vida. Todos esos movimientos humanos fueron uno de los primeros. Antes eran unas siluetas pegadas ahí. Él le dio profundidad, expansión, vida. Todo eso producto de su imaginación. Y tú y yo podemos idear la vida que nosotros querramos vivir a través de ese mismo poder de la imaginación. Ahora, ¿qué sucede? Vamos a ver. ¿Por qué no ocurre de una manera automática? Para la inmensa mayoría de nosotros, mire cómo trabaja la vida de nosotros. Nos levantamos todos los días. ¿Okay? Y no empezamos como empiezan los carros, cuando uno empieza a prender el carro, está en neutro. ¿Verdad que sí? O en parking, lo ponemos en neutro. Y nosotros empezamos en neutro. Y empezamos a vivir la vida de ese día. Entonces empezamos a encontrar situaciones externas. Empezamos a reaccionar ante una situación externa y activamos el poder de la imaginación en función a esa situación externa. Por ejemplo, los hombres, si pasan por ahí y ven una muchacha bonita, ya usted sabe cómo va esa imaginación. ¿Ok? Y así sucesivamente, estoy poniendo un ejemplo jocoso, pero así sucesivamente. Si vemos un desastre, entonces la imaginación profundiza en ese desastre. Lo hacemos parte de nosotros y empezamos a sufrir el momento. O en el momento nos llega un pensamiento no tan bueno y ahí imaginamos el fin del mundo. Como lo imaginaron esta gente que se quedaba esperando que el mundo se acabara. Y nos reímos porque realmente al final del día esa imaginación ha estado de aquí para allá como a veces sin rumbo. Y por eso es que no trabaja de una manera efectiva en nuestras vidas. Pero es una facultad y es un poder que tú y yo tenemos y que podemos utilizar creativamente. Y sosteniendo esa visión,
de una manera constante, nosotros podemos ir moldeando nuestra vida. Ahora bien, y ustedes saben eso que acabo de decir. Ahora bien, yo les voy a hacer a ustedes una gran pregunta. ¿Ok? Y yo quiero que se lleven este tipo de preguntas para que ustedes reflexionen sobre ellas. ¿Qué imagen sostienes tú de ti mismo? ¿Qué imagen tienes tú de ti mismo? ¿Cómo tú te ves a ti mismo? En Unity decimos que nuestro Padre Dios, Madre Dios, nos creó a su imagen. O sea, como decimos, lo explicamos siempre de la misma manera, a la imagen que Él sostuvo en su mente y a su semejanza. Esa primera imagen que Él sostuvo en su mente está entronizada en nuestro cuerpo espiritual. Es una imagen de perfección. Dios nunca se enferma y el Cristo en nosotros tampoco. Pero tú y yo tenemos que entonces demostrarle a Él nuestra semejanza con Él. Y ahí es que está la diferencia. ¿Ah? Entonces, Él nos crea nuestra imagen, pero tú y yo tenemos que demostrar esa semejanza. Entonces, te hice dos preguntas, te hice una misma pregunta. ¿Cómo te ves a ti mismo? Ahora te voy a hacer otra pregunta. Te digo, ¿qué significa para ti ser un hijo de Dios? Nosotros los líderes espirituales, ustedes también, nos pasamos diciendo que nosotros somos seres espirituales. Sí, la pregunta es, ¿qué significa para ti ser un hijo de Dios? Y nosotros nos pasamos diciendo que nosotros somos hijos de Dios, que somos seres espirituales, que somos hijos de Dios, que somos seres espirituales y que todo está bien. Pero una cosa no está bien, no, una cosa no está mal. Está mal. Entonces, porque hay que ser sincero. Entonces, ¿qué significa ser un hijo de Dios? Para la mayoría de los que están allá afuera, por decir, no incluir este santo grupo que está aquí. Para la mayoría de los que están allá afuera, ser un hijo de Dios es ser uno más del montón. Uno más del montón, muy bueno, hijo de Dios. Uno más del montón. Ahora, cuando Dios se refirió a Jesús, no lo dijo una, dijo varias veces. ¿Qué fue lo que dijo? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, correcto. Esas son las palabras, lo dijo varias veces dijo esas palabras. Ahora yo le pregunto, una cosa es lo que somos, ¿okay? Y otra es lo que demostramos ser. Yo siempre le decía a mi querida Ina, que yo no sé dónde cogió, tampoco se puede, que una cosa es lo que ella es y otra es lo que ella hace. Y lo que ella es y lo que ella hace son cosas distintas. Porque ella es una hija amada de Dios, pero puede hacer algo o cometer un error, como todos solemos cometer de tiempo en tiempo. Y todos somos hijos amados de Dios desde la perspectiva espiritual, desde la perspectiva espiritual de Dios. Todos somos hijos amados de Dios. Pero Jesús no demostró solamente que era el hijo amado de Dios, sino que demostró que Dios puede tener complacencia en él. Entonces la próxima pregunta es, ¿puede sentir Dios complacencia conmigo? Satisfacción con lo que yo soy y con lo que yo hago. Esa es una gran pregunta. Y vuelvo y te repito, ¿qué imagen sostienes de ti mismo? ¿Te estás viendo desde una perspectiva material
o desde una perspectiva espiritual. ¿Te estás viendo como lo que pareces ser o te estás viendo como lo que realmente eres? Una pregunta. ¿Te estás juzgando según las apariencias o te estás juzgando conforme a la verdad, a la gracia divina, con precisión, con exactitud? Y volvemos a lo mismo que dijimos hace un rato. Eso tiene la respuesta. Si tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo estará lleno de tinieblas. Ahí está la respuesta. ¿Cómo nos vemos? Y yo quiero ir terminando diciéndoles que, exhortándolos a que empieces a practicar viéndote con tu ojo bueno, con ese ojo lleno de luz, que mires a Dios como el fundamento de todo lo que hay. Cuando yo lo miro a ustedes ahora, yo lo miro a cada uno de ellos como una expresión de lo que es Dios. Porque por medio de cada uno de ustedes y de mí, llegamos al centro de Dios. Y eso es maravilloso, como dice la canción. El ser una expresión de Dios es maravilloso. Todos somos hijos de Dios, de un mismo Padre. Todos somos hermanos en Cristo, como dicen todos los pastores evangélicos. Entonces, mira la semejanza y no la diferencia. Mira al Cristo que vive en ti, en cada uno de nosotros. Míralo desde tu centro de amor. Es difícil, sí, pero no imposible. No imposible. Porque en espíritu y en verdad, todos somos uno en Cristo. Y cuando nosotros miramos desde esa perspectiva, estamos ejercitando esa visión concéntrica. Dios les bendice. Mantengan esto en mente de ahora en adelante.